Dios. Bueno, pues por favor abran su Biblia en Primera de Samuel capítulo 29, es el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde. Primera de Samuel capítulo 29. Saúl ha intentado matar a David no una, no dos, no tres, no cuatro, 16 veces, hermanos. 16 veces Saúl ha intentado matar a David. Y desafortunadamente la fe de David empieza a flaquear. Increíblemente decidió huir de Saúl, yéndose a vivir a territorio de los filisteos. David dejó de confiar en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, para seguir su propio corazón, el cual es engañoso más que todas las cosas. Y en una decisión arrebatada, se va a vivir con los filisteos. Ha estado viviendo ahí en esta tierra idólatra por 1 año y 3 meses, donde su Dios no es bien recibido. Tristemente, no se tiene ningún registro de que en ese tiempo David hubiera escrito un salmo, una oración o algo. Por el contrario, David se la ha estado pasando engañando al rey filisteo Aquis, diciéndole que él estaba atacando a su propia gente, al pueblo de Israel. Y hizo un buen trabajo, porque dice Primera de Samuel 27:12 lo siguiente: y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y siempre será mi siervo. Pero en esa tierra de los filisteos, David logró su tan anhelado propósito. Dice Primera de Samuel 27:4 lo siguiente: y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, tierra de los filisteos, y no lo buscó más. Ahora David podía vivir tranquilamente, relajado, descansar, ¿o no? Desafortunadamente, sus arrebatadas decisiones lo van a alcanzar y va a tener que pagar un precio muy caro. En aquella época, los filisteos decidieron pelear contra Israel, lo cual no era inusual, ya que peleaban frecuentemente. Pero para David, esta guerra significaba un terrible problema. Mira lo que dice el capítulo anterior, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. El rey filisteo Aquis le dio a David la orden de ir a pelear contra Israel. Esto significaba que David tendría que acabar con el ejército del pueblo del cual va a ser rey más adelante. No solo eso, pelear contra Israel significaba pelear contra su Dios, el cual era Jehová de los ejércitos, su Dios. Y esto es una verdadera locura. David estaría saliendo a la batalla contra su Dios y contra su propia gente, defendiendo a un pueblo pagano, los filisteos. Si las cosas siguen por ese rumbo, todo se va a salir de control. Probablemente David se va a hacer abominable a su pueblo Israel y ellos nunca van a permitir que él sea su rey. No solo eso, quizá en esa batalla, como David está peleando contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo, quizá él puede morir porque está enfrentando a la nación del Todopoderoso. Y la pregunta es: ¿podrán las malas decisiones de David evitar que sea el próximo rey de Israel como Dios lo decretó? No cabe duda de que Dios tiene que librar a David de él mismo. David necesita ser liberado
principalmente no de Saúl, no de los filisteos, necesita ser libertado principalmente de él mismo. Él es su peor enemigo. Si el Señor no actúa providencialmente en la vida de David, él va a continuar haciendo locuras y va a estar cayendo cada vez más y más y más bajo. ¿Sabes, hermano? Existe una doctrina que debería de llenarnos de esperanza. Esta doctrina en teología sistemática se conoce como la providencia de Dios. La palabra providencia significa ver anticipadamente. Así que Dios es el gran observador del mundo, pero no es un observador pasivo, sino un observador activo que interviene constantemente, directa e indirectamente en este mundo. Wayne Grudem en su teología sistemática describe esta doctrina de la siguiente manera. Él dice, quiere decir que Dios interviene continuamente en todas las cosas, de manera que las dirige y las mantiene para cumplir sus propósitos divinos. El diccionario de teología de Parker dice lo siguiente sobre la providencia de Dios. El mundo y nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad, sino por Dios quien revela sus propósitos. Millard Erickson en su teología sistemática nos da el significado de la providencia de Dios de la siguiente manera. Es la acción continua de Dios para conservar su creación y guiarla hasta conseguir sus propósitos. Como puedes ver, estos teólogos coinciden en algo muy importante e interesante. Nada de lo que sucede en tu vida, querido hermano, es obra de la casualidad. El Dios que te dio la vida es el mismo Dios que te sostiene. ¿De dónde sacarían estos prominentes teólogos esta doctrina de la providencia de Dios? Por supuesto que de la Biblia, de la Biblia. El profeta Isaías nos proporciona un ejemplo de cómo nuestro Dios interviene constantemente en su creación. Dice Isaías 46, versículos 3 y 4, lo siguiente. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí, desde el vientre los que sois llevados desde la matriz. ¿Desde cuándo interviene Dios en la vida de estas personas? Desde siempre, versículo 4, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. ¿Hasta cuándo Dios interviene en la vida de estos hombres? Hasta el final, dice el final de este versículo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hermanos, esto es un pasaje muy alentador. Dios está al pendiente de mi vida continuamente, está obrando en ella directa e indirectamente para cumplir sus propósitos divinos. No habrá nada en mi vida que sea obra de la casualidad. De inicio al final, Dios se comunica conmigo. La providencia de Dios es precisamente, hermanos, la doctrina bíblica que sobresale en este pasaje. Al inicio lo leímos muy rápido y parecía todo una coincidencia. Dios ha dictado soberanamente que David sea el próximo rey de Israel. Y sabes una cosa, ni él mismo con esas decisiones arrebatadas, con esa locura, lo va a impedir. Si Dios lo dijo, él va a ser el próximo rey de Israel. Como veremos en este sorprendente capítulo, Dios salvará a David, no de los filisteos, no de Saúl, lo va a salvar de él mismo. ¿Sabes? Dios obra y se comunica con su creación constantemente. Por eso debemos de ver más allá de nuestros ojos físicos.
Por esa razón, este texto te enseñará que la providencia de Dios es clara, es persistente y es misericordiosa. La providencia de Dios es clara, es persistente y es misericordiosa. Desafortunadamente, David no lo alcanzó a percibir en este capítulo, pero oro, mi querido hermano y amigo, para que tú, después de este estudio, la puedas apreciar en tu vida. Comencemos estudiando cómo Dios tuvo que intervenir en la vida de David para salvarlo de él mismo. Y providencialmente se comunicó de una manera clara, pero tristemente David no lo pudo percibir. Y ese será nuestro primer encabezado. La providencia de Dios es clara, es clara. Dice el versículo 1 lo siguiente: los filisteos se juntaron sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Llegó el momento de la batalla entre los filisteos y los israelitas. Cada uno tomó su lugar para pelear. Había una clara división entre ambos bandos. Cualquiera podía distinguir que había dos ejércitos. Pero entre los filisteos había un hombre que nadie se imaginó que pudiera estar ahí como soldado. David, quien 10 años atrás había matado a su mejor guerrero, el gigante filisteo Goliat, estaba ahí del lado de los filisteos. ¿Qué estaría pensando David en esos momentos, hermano? Todo estaba listo para acabar con la vida de sus hermanos, los israelitas. David no se veía bien entre ese pueblo que es idólatra, pagano, sanguinario, enemigo de Dios. El Señor tiene que salvar a David de él mismo, porque lo que está haciendo es una verdadera locura. Es como si hubiera una competencia donde los equipos toman cada uno su lugar para pelear. De un lado tenemos a un grupo de cristianos vestidos de azul, lavados por la sangre de Cristo Jesús, con sus Biblias en sus manos. Y del otro lado tenemos el equipo contrario. Y ahí están los arcoíris, los sensuales, los sanguinarios, los homosexuales, vestidos de rojo. Y en la parte de atrás de ese equipo vemos un pequeño grupo de jóvenes cristianos vestidos de azul, apoyando a ese equipo de rojo. Algo no está bien. Algo no está bien. ¿Puedes verlo? Algo está terriblemente mal. No se ve bien este grupito de creyentes entre los de rojo. Ellos son una vergüenza para su Salvador, Cristo Jesús. Y quizás pudiéramos criticar fuertemente a David, pero ¿cuántos creyentes no hacen lo mismo? Están en un grupo de incrédulos celebrando su pecado, su lenguaje obsceno, su ambiente mundano. Ahí está ese grupo de creyentes. Algo no está bien. No se ve bien. Eso trae deshonra a aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario, pagando por sus pecados. Dios tenga misericordia y nos salve de nosotros mismos, porque somos capaces de hacer las mismas locuras que está haciendo David. Versículo número 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Era costumbre que antes de pelear pasaban revista para asegurarse que todos los guerreros estaban ahí presentes para pelear. Pero los príncipes filisteos se llevaron una sorpresa, porque en la parte de atrás había 600 hombres que no combinaban con ellos. Este versículo nos da un detalle muy importante. David y sus hombres estaban en la parte de atrás.
Esto muestra la gran confianza del rey filisteo Aquis que tenía con David y con sus hombres. Solo imagina esto. Están los israelitas, están los filisteos y está David con sus hombres. ¿Qué pasaría si en plena batalla David traiciona a los filisteos? Ellos serían presa fácil porque estarían en medio. David, hermanos, ¿puedes verlo? Se ha convertido en un gran engañador a tal grado que el rey filisteo Aquis no duda de él y le tiene una confianza extrema. Versículo 2, 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Subraya esa palabra, hebreos. Los jefes pronunciaron una palabra que a simple vista era común, pero definitivamente yo creo que era providencial. Ellos no se dirigieron directamente a David, sino a todos ellos. No les llamaron ¿qué hacen estos extranjeros? No dijeron ¿qué hacen estos enemigos? Sino que ellos despectivamente dijeron ¿qué hacen estos hebreos? Cuando David se enterara de cómo los llamaron, debería de analizar esa palabra a profundidad, porque no era coincidencia. Hebreo significaba descendiente de Eber, de quien a su vez venía Taré. Y Taré era padre de Abraham, Génesis 11, 15 al 26. Por esa razón a Abraham es al primero que se le llama hebreo en la Biblia, Génesis 14, 13. Dios había hecho un pacto incondicional con Abraham de que de su descendencia serían benditas todas las naciones, y de ahí venía David. Esa palabra pronunciada por estos paganos era una llamada providencial para David de parte de Dios. Tenía el propósito de que David reaccionara y recordara la promesa de Dios, que él sería el próximo rey de Israel. Tenía como propósito recordarle a quién le pertenecía, al Dios de Abraham, al Todopoderoso. Es increíble, hermanos, que mejor el enemigo pudo ver algo que David no podía ver, que era parte de esa promesa de parte de Dios, que simplemente era un hebreo y no un filisteo. El llamado providencial de Dios es claro, es directo, es entendible, es accesible. Seguramente, muchas veces, hermanos, nos ha pasado esto y Dios nos ha salvado de nosotros mismos y su providencia está ahí claramente delante de nosotros, como en el caso de David. ¿Qué pasa por tu mente cuando un incrédulo te dice algo como esto? ¿Que no eres cristiano? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué hablas así? Yo pensé que tú eras cristiano. Seguramente esas palabras te duelen, te avergüenzan, te derriban y deberías de terminar llorando como lo hizo Pedro cuando negó a su Salvador. No es una coincidencia, hermanos, es la providencia de Dios llamando nuestra atención. Aunque solo vemos a aquel que pronuncia estas palabras, detrás está Dios rescatándonos de nosotros mismos. Y esto es algo impresionante. Ya vimos que la providencia de Dios es clara, las cosas no suceden por casualidad. Ahora veamos cómo Dios intervino en la vida de David persistentemente para salvarlo de él mismo. Pero tristemente, hermanos, tristemente David no lo pudo percibir, no pudo ver que Dios le estaba hablando. Y ese será nuestro siguiente encabezado. La providencia de Dios es persistente, persistente. Mira lo que dice el versículo número 3. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos:
¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel? Fíjense bien lo que está diciendo Aquis. ¿No es este David, el siervo de Saúl, el rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Aquis defendió a David ante los príncipes, indicando que no había ninguna falta en David en todo este tiempo. Ese engaño debería de haber hecho sentir incómodo a David, ¿no crees? Quien sabe que las palabras de Aquis no son verdad. Él es un engañador. Él se la ha pasado engañando a este hombre, haciéndole creer que está de su lado atacando al pueblo de Israel. Pero David no entendió esta llamada de atención providencial de parte de Dios. Versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a ese hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Los príncipes subieron el tono de la conversación y le dijeron directamente al rey Aquis: no queremos que él venga con nosotros. Es increíble que mejor estos príncipes pudieran ver lo que David no podía ver, que no podían ser aliados, no podían pelear juntos. Ellos sabían que aún había el peligro constante de que David se pudiera volver contra ellos, porque eran dos mundos totalmente diferentes. Adoraban a un Dios diferente, vivían de manera diferente, tenían metas en la vida diferente, buscaban hacer las cosas de una manera diferente. Esa firmeza de los príncipes, hermanos, es la providencia de Dios. Es la providencia de Dios para que David no vaya a esa pelea contra sus hermanos, los israelitas. Detrás de esos hombres estaba el Señor obrando providencialmente para evitar una desgracia en la vida de David. Sigamos leyendo este versículo 4. Ellos dicen una palabra interesante, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor? Señor, que con las cabezas de estos hombres. Los filisteos dicen unas palabras muy importantes. El Señor de David es Saúl, no es Aquis y nunca lo será. Y esta es una gran verdad espiritual. Dios había puesto a David bajo el señorío, bajo la autoridad de Saúl, no bajo la autoridad de Aquis. Y David mismo lo sabía y lo ha dicho muchas veces en este libro. Por ejemplo, en 1 Samuel 24:8 dice estas palabras: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. 1 Samuel 26:17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? ¿Y qué respondió David? Mi voz es Rey, Señor mío. La palabra Señor usada aquí por los filisteos da la idea de amo, de dueño. Ellos están diciendo que Saúl es el amo, el rey de David, no Aquis. Esto es incongruente. David no puede tener dos amos y el rey filisteo Aquis no puede ser su amo. Por lo tanto, Saúl es su señor. Además, los filisteos indican que sigue habiendo la posibilidad de que David quiera agradar a su señor Saúl. Ellos seguramente están trayendo a la memoria algo que sucedió en el pasado, que por lo visto ya se les olvidó. Dice 1 Samuel 14:21 lo siguiente: y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás,
Es decir, así como ahora David está con su gente y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, es decir, que habían ido a pelear, así como David va a pelear con sus hombres. Miren lo que sucedió. Se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Estos hebreos traicionaron a los filisteos. Seguramente los príncipes se acordaban de ese hecho, de esa traición. Los príncipes filisteos pudieron haber pensado de una manera diferente, algo más lógico, creo yo. Por ejemplo, ellos pudieron haber pensado de esta manera: esta ocasión va a ser diferente porque Saúl constantemente ha intentado matar a David. Va a ser diferente porque ya pasaron 10 años de que David está huyendo constantemente de Saúl y ahora ya no está en su tierra y nosotros le hemos ayudado. Estamos seguros que va a ser diferente porque David seguramente quiere vengarse de ese rey Saúl y de aquellos malagradecidos que le levantaron calumnias. Esta vez va a ser diferente y debemos de usar el conocimiento de David porque como él fue parte de ese ejército, puede compartir estrategias de guerra con nosotros. Además es un gran guerrero. Hermanos, ellos pudieron haber pensado de esa manera y ante mis ojos era muy lógico, pero ellos no pensaron así, sino que persistieron en que David no fuera a pelear. Y para mí esto es más que una coincidencia. Mira el versículo 5, ellos no se detuvieron. ¿No es este David de quien se cantaba en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Ahora los filisteos traen a la memoria el canto que hizo famoso a David y que encendió la envidia, el enojo de Saúl. Este canto fue compuesto para celebrar la gran victoria del joven David contra el gigante filisteo Goliat. En aquella época se creía que cada guerra en realidad era una lucha entre los dioses. Por lo tanto, las grandes victorias que había tenido David eran gracias al Dios que lo cuidaba. Ante los ojos de los filisteos, estas eran razones por las cuales David no podía ir a pelear con ellos. Pero ante los ojos espirituales de David, debería de recordar la gran victoria que Dios le había dado contra Goliat y cómo su providencia y fidelidad estuvo con él. Es increíble, hermanos, y es muy triste que mejor los filisteos no olvidaron ese canto de victoria que el mismo David. Todo ese vocabulario usado por los filisteos, hermanos, no es coincidencia, sino es la persistencia de la providencia de Dios buscando rescatar a David. El teólogo de inicios de los 1900, B.B. Warfield, decía sobre la providencia de Dios lo siguiente: en cada lugar ve a Dios en su poderoso avance, en cada lugar y en todo lugar siente la obra de su poderoso brazo, el palpitar de su poderoso corazón. Muchos pudieran llamar esta conversación entre Aquis y los príncipes una coincidencia, pero si está aquí en la Biblia, es importante, es más allá que una conversación. Como dice Warfield, debemos de ver la mano poderosa de Dios y el palpitar de su corazón aquí. No es coincidencia, sino la providencia de Dios cuidando a David de él mismo, para que más tarde fuera el rey de Israel y proteger ese linaje de donde vendría el Mesías, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Querido hermano, como dice Warfield, en cada momento de tu vida, en cada instante, busca el poderoso avance del reino de Dios.
No vivas como el resto del mundo, llamando a lo que sucede en tu vida coincidencia, porque la Biblia lo llama providencia. Pero que no se te olvide, que no se te olvide que como en el caso de David, la providencia de Dios no anula tu responsabilidad y David va a tenerle que dar cuentas a Dios por esas decisiones arrebatadas y pecaminosas. Bueno, ya vimos que la providencia de Dios es clara, es persistente. El Señor constantemente se comunica claramente. Ahora veamos cómo Dios intervino en la vida de David misericordiosamente para salvarlo de él mismo. Pero tristemente David no lo pudo percibir. Y ese será nuestro tercer y final encabezado. La providencia de Dios es misericordiosa. Versículo número 6. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, subraya esa frase, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Aquis va con David y le da el reporte de su conversación con los príncipes filisteos. Seguramente le dio todos los detalles de esa conversación. Por esa razón tenemos este registro bíblico. Es interesante que el rey Aquis también utiliza un vocabulario que no es común para él. ¿Te fijaste lo que dijo? Vive Jehová. No hay indicios de que este rey fuera adorador del Dios verdadero. De hecho, los filisteos adoraban al dios Dagón. Pero quizás buscaba consolar a David y resaltar que realmente le creía y lo apreciaba. Él pudo asegurarlo por su Dios o pudo haberlo asegurado de otra manera. Pero ¿te fijaste lo que dice? Vive Jehová, vive Jehová. ¿Sabes? Esto que estamos leyendo es muy triste, es desgarrador. Desde el capítulo 27, hermanos, no se había mencionado el nombre de Dios. ¿Y ya viste quién lo mencionó? Un filisteo, un pagano. ¿Dónde está David? ¿Dónde está su fe? Providencialmente David escuchó ese nombre en ese preciso momento para recordarle la fidelidad de su Dios. Entre otras cosas, ese nombre resalta al Dios de pactos, al Dios que cumple sus promesas. Lo vemos en Éxodo 6:6. Dice la palabra del Señor así, cuando Moisés fue enviado por Dios ante Faraón. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo Jehová os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Pero ¿te fijaste cómo empezó a hablar el Señor? Yo Jehová, yo Jehová. Hermanos, no era una coincidencia de que Aquis estuviera trayendo a la memoria el nombre del Dios de David. Él mismo escribiría lo siguiente. David escribió en el Salmo 28:8 lo siguiente: Jehová, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Al escuchar ese nombre, David debería de reconocer que no se veía bien en ese grupo, que él le pertenecía a Jehová de los ejércitos, no a los filisteos. La providencia misericordiosa de Dios estaba tocando el corazón de David para que no fuera a esa guerra. Mira lo que dice el versículo 7. Vuélvete pues y vete en paz. Otra palabra interesante, para no desagradar a los príncipes de los filisteos.
Aquí nuevamente usa una palabra que llama mi atención. Usa la palabra paz, que en hebreo es shalom. Y esta palabra es muy importante en el Antiguo Testamento. Esta palabra indica un sentido de armonía, de bienestar, todo lo contrario a un sentido de conflicto o de guerra. Es un hermoso deseo de parte del rey que David viva en paz, sin ninguna preocupación. El mismo Señor, después de resucitar, dijo a sus discípulos: paz a vosotros. Juan 20:19. Este saludo se ha conservado aún hasta nuestros días y ellos se saludan como Shalom Ahem. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera ido a esa guerra? ¿Qué hubiera pasado? Estuviera peleando contra sus hermanos y contra Dios mismo. Seguramente hubiera habido un sentido de gran preocupación en la vida de David. Todo lo contrario de Shalom, una paz que él no se merecía. El deseo de Aquis era la misericordia activa, providencial de Dios para cuidar a David. ¿Puedes verlo? Versículo número 8. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho yo? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor, el rey. Ay, David, calladito te ves más bonito. ¿Qué está diciendo este hombre? No nos explica la Biblia, pero seguramente dijo esas palabras para encubrir más su engaño y para que Aquis no sospechara. ¿Qué más? Versículo 9. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de, y subraya en esa palabra, Dios. Y si lo ves en tu Biblia está con mayúscula. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Nuevamente Aquis menciona una hermosa palabra, menciona la palabra Dios, pero en el original es la palabra Elohim, que indica el creador de todo, el Dios de Israel. Ese nombre debería de traer a la memoria de David quién era su creador, quién era su sustentador. Elohim, Dios. Todo este vocabulario usado por Aquis, hermanos, ya es mucho para que sea una coincidencia. Definitivamente es la misericordiosa providencia de Dios obrando en la vida de David. El comentario bíblico del teólogo D.A. Carson dice lo siguiente sobre este capítulo de Primera de Samuel 29. El autor no lo dice, pero deja claro que para que el lector llegue a la conclusión de que había sido Dios quien había rescatado a David de una situación simplemente imposible. Imposible. Creo que D.A. Carson está en lo correcto y Dios mismo tuvo que actuar en una manera providencial en la vida de David, ya que Dios se encargaría de que esa promesa de que David fuera el próximo rey de Israel se cumpliera, y así aseguraría que David no haría más locuras y cumpliría sus propósitos divinos, ya que había de cumplir una promesa mucho mayor, que de ese linaje, de ese simiente, vendría el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús nuestro Salvador. Termino con esto. Hermanos, este capítulo termina de una manera muy triste, muy triste. ¿Dónde quedó David? Mira lo que dice el versículo 11. Y se levantó David de mañana, se puso de rodillas y dio gracias a Dios de haberlo librado de esa batalla providencialmente. ¿Dice eso tu Biblia?
¿Dónde está ese David que decía, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré? Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. No vemos que David agradecimiento por esa gran liberación que le otorgó. Me temo que David no apreció esa mano providencial que lo libró de participar en esa batalla. Por esa razón, Dios le tendrá que hablar más fuerte a David en el próximo capítulo. Con el tiempo, David llegaría a ser el próximo rey de Israel, tal como lo decretó Dios soberanamente. Pero como puedes ver, no porque David se lo mereciera o porque tuviera grandes logros personales. Por el contrario, llegó a ser el rey de Israel porque Dios obró misericordiosamente y providencialmente, como lo estudiamos el día de hoy. Es mi oración, hermano, que tú y yo no cometamos este mismo error, este mismo pecado que David está cometiendo, y que busques a Dios constantemente en cada instante de tu vida. Hermano, nada sucede por accidente. Por el contrario, detrás de cada evento, de cada persona, está Dios actuando directa e indirectamente, providencialmente, para cumplir sus propósitos. Dice el Salmo 104 lo siguiente. Salmo 104:10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. ¿De dónde se derivó todo esto? Del versículo 10, tú eres el que envía las fuentes de los arroyos. Versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des de su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Versículo 31, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Como ves, Dios obra directa e indirectamente, providencialmente en tu vida. No seas ciego como David. Oro que de ahora en adelante abras tus ojos espirituales y busques a Dios en cada instante de tu vida, porque la providencia de Dios es una hermosa doctrina que nos da esperanza para seguir adelante. Nada, absolutamente nada sucede por casualidad. Que seamos sensibles a la providencia de Dios para evitar dolores innecesarios en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué maravilloso es estudiar su palabra y darnos cuenta que a veces, Señor, vivimos sin tener en cuenta su providencia, que usted está obrando misericordiosamente para cumplir sus propósitos. Ayúdenos, Padre Celestial, a estar más atentos, a ser más sensibles a su voz. Ayúdenos, Padre Celestial, a no vivir como el resto de las personas, sin apreciar al Dios creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque su palabra es la que nos enseña cómo es realmente usted y nos ayuda a entender estas doctrinas bíblicas. Ayude, por favor, a mis hermanos también, Señor, que se den cuenta que en su vida nada sucede por coincidencia, sino que el Dios que los ha creado, Él es el que los sustenta de igual manera. A usted sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén.